gente, tú que tal aquí, Guzmán, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Isaac y a Beca. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 406. 406 Las rocas caían por las laderas de las montañas, y aves y bestias huían en pánico ciego. Cerca de Hogsmeade, a las afueras de Hogwarts, la mayoría de los edificios se habían derrumbado, y gritos de terror y desesperación resonaban en el aire. La gente corriente, impotente ante tal devastación, creía que el fin del mundo había llegado. Por suerte, el Ministerio de Magia y los magos reunidos estaban presentes. Mientras los heridos no murieran de inmediato, eran rescatados rápidamente y tratados con magia y pociones, evitando una catástrofe aún mayor. Mientras tanto, en el campo de batalla donde Silas y los demás se enfrentaron a Sauron, la tierra se asemejaba al lugar del impacto de una estrella caída. La tierra se había hecho añicos, dividiéndose en incontables fisuras que irradiaban hacia afuera como una vasta y dentada telaraña. En el mismo centro, dentro del área rodeada por la barrera de luz dorada, se había formado un cráter colosal y sin fondo. Sauron estaba dentro de ella, alzando su martillo una vez más. Reuniendo todas sus fuerzas restantes, la estrelló violentamente contra el suelo otra vez. El mundo tembló. Otra grieta se abrió bajo sus pies, hundiéndose en profundidades insondables. Sauron atacó una y otra vez, cada golpe enviando temblores por la tierra. La tierra estaba azotada hasta el caos, llena de cráteres y fracturas. Con el golpe final de Sauron, una enorme fisura dividió las llanuras orientales de Weathertop, extendiéndose de norte a sur. Con decenas de metros de ancho y decenas de kilómetros, desde arriba parecía una herida mortal tallada en la propia tierra, partiendo la tierra en dos. Incluso la carretera principal que conducía al valle fue cortada. Solo la construcción de un gran puente podría restaurar el paso. El abismo parecía sin fondo, como si llegara a las raíces mismas del mundo. Antes de que Gandalf y los demás pudieran reaccionar del todo, Sauron comenzó a recitar un antiguo encantamiento. La tierra tembló levemente al principio, luego un profundo retumbar resonó desde las profundidades de la fisura. Estallaron llamas. No es bueno. Gandalf lloró, su expresión cambiando al instante. Una oleada de calor abrasador ascendió, acompañada de un hedor asfixiante a azufre. La temperatura a su alrededor subió bruscamente, como si estuvieran en la boca de un volcán. Momentos después, estallaron torrentes de lava fundida, estallando con la violencia de un desbordamiento volcánico y estrellándose de nuevo hacia la tierra abajo. Sauron claramente intentaba aprovechar el núcleo fundido de la tierra, aprovechando la erupción para abrumar la defensa de Silas. Esto era pura destrucción natural. Aunque no llegó a la catastrófica erupción del volcán apocalíptico, seguía mucho más allá de cualquier cosa que Silas pudiera suprimir fácilmente, especialmente con Sauron manipulando activamente la lava. Si la marea fundida llegaba a la superficie sin control, toda la región que rodeaba Hogwarts se transformaría en un páramo en llamas. En ese punto, atrapar a Sauron no tendría sentido. Incluso contener la erupción en sí se volvería casi imposible. La intención de Sauron era indudablemente cruel. Elrond intentó contrarrestar el desastre empuñando el anillo de aire, extrayendo agua del lago negro y forzándola a entrar en la fisura para enfriar la lava y ralentizar su ascenso. Pero un solo lago, por vasto que fuera, no podía competir con la roca fundida que se había acumulado bajo la tierra durante decenas de miles de años. El agua se evaporó casi al instante.
La lava subía más, formando una fuente imponente de fuego y piedra fundida, irradiando un calor insoportable y una fuerza destructiva mientras se elevaba al cielo, amenazando con consumir la tierra. El escudo de luz dorada se expandió rápidamente, sellando la fisura y encerrando la lava en erupción bajo ella. Sin embargo, la masa fundida bajo él parecía interminable, golpeando la barrera sin descanso y obligándola a estirarse bajo una presión inmensa. Era como inflar un globo indestructible sin parar, por muy fuerte que fuera, eventualmente llegaría a un punto de quiebre. Silas usó el anillo de tierra para atar a Sauron, aprovechando la estabilidad y el peso de la propia tierra. Sauron, a su vez, intentó destruir ese vínculo volviendo las profundidades fundidas del planeta en su contra. Gandalf activó a Narya, intentando calmar y controlar el fuego ardiente dentro de la lava. Galadriel le siguió, desatando el poder de Nenya, suprimiendo las llamas con torrentes de agua elemental. Obligado a actuar, Silas detuvo su transformación en curso y desató por completo el poder del anillo de la tierra, reforzando el escudo dorado con todo lo que tenía. Al mismo tiempo, intentó cerrar la fisura, intentando sellar el flujo fundido en su fuente. Pero la lava se agitó como una presa rota. Corrientes de tierra y piedra se alzaron a la orden de Silas, retorciéndose en enormes dragones de tierra que se lanzaron a la fisura en un intento de bloquearla. Uno tras otro, fueron superados por el infierno, derritiéndose parcialmente y colapsando en la inundación fundida. La influencia de Sauron hizo que la lava fuera antinaturalmente violenta, resistiendo todos los intentos de supresión. Silas sintió cómo su magia se agotaba a un ritmo alarmante. Apretando los dientes, soportó, rezando en silencio para que Frodo y sus compañeros llegaran a tiempo a su destino. Mientras tanto y en lo más profundo del corazón de Mordor, Frodo y sus compañeros, disfrazados de semi-orcos por la poción multijugos, lograron pasar con éxito varios puntos de control. Por fin, llegaron al pie del volcán. Aquí, humo y ceniza llenaban el cielo durante todo el año. La tierra era estéril y sin vida, asfixiada por el calor y los vapores. Su cautela se intensificó. Tras darse cuenta del verdadero plan de Silas, Sauron ya había emitido órdenes a través de su dominio, ordenando a todas las fuerzas oscuras restantes en Mordor converger sobre el volcán, sellándolo por completo. Al mismo tiempo, el ojo, posado en la cima de la torre oscura, fijó su mirada en el volcán. El volcán estaba bajo vigilancia constante. Día y noche, sin pausa, el ojo lo observaba, tan vigilante que incluso una mosca que entrara en territorio volcánico sería detectada inmediatamente. En los cielos, espíritus montando bestias caídas patrullaban sin cesar, acompañados de vampiros, murciélagos gigantes y cuervos repugnantes que giraban en formaciones densas. En tierra, más allá del perímetro exterior custodiado por orcos, poderosas bestias uruk y trolls, deambulaban lobos gigantes, hechiceros oscuros, espíritus malignos y una variedad de monstruos corrompidos nacidos de la sombra y la descomposición. En resumen, el volcán de la perdición se había convertido en una fortaleza inexpugnable, capa tras capa de bloqueo sellándolo por completo. Cualquier intento de infiltración era, en apariencia, nada menos que suicida. Por lo tanto, cuando el grupo finalmente llegó al pie del volcán, se vieron obligados a detenerse. Aunque estaban disfrazados de orcos, incluso los orcos eran sometidos a estrictas inspecciones y se les prohibía entrar libremente en el volcán. Y aunque de alguna manera pasarán las primeras comprobaciones, la propia montaña estaba llena de patrullas, lobos demoníacos, espíritus malignos y bestias enormes que aparecían cada pocos pasos. Sobre ellos, espíritus, vampiros, murciélagos gigantes y cuervos escaneaban implacablemente desde el aire, sin dejar puntos ciegos. Y sobre todo se alzaba el ojo sobre la torre oscura, barriendo el volcán como un colosal reflector, sin perder nada. En tales circunstancias, al equipo le resultaba difícil avanzar siquiera un solo paso. La expresión de Aragorn se volvió grave. Bajando la voz, dijo: Dada la situación actual, es casi seguro que Sauron ya ha percibido nuestras intenciones. Por eso ha concentrado tanto de su poder alrededor del volcán de la perdición. Hizo una breve pausa y continuó, con un tono pesado. No sabemos cuánto tiempo podrán el señor Silas y los demás contener a Sauron, pero debemos actuar antes de que regrese. Su mirada recorrió al grupo. Debemos lograr destruir el anillo antes de que regrese. Si fallamos y Sauron regresa, entonces no tendremos ninguna posibilidad. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Pero ni siquiera podemos entrar en el volcán de la perdición ahora mismo, dijo Legolas, frunciendo el ceño profundamente. ¿Cómo se supone que vamos a entrar? Miró hacia las laderas llenas de patrullas.
Y aunque nos movamos, podrían ser descubiertos en cualquier momento. ¿Cómo podríamos llegar a la grieta de la desgracia de forma segura? La grieta de la desgracia era una vasta fisura volcánica en lo profundo del volcán, llena de llamas rugientes y lava fundida extraída directamente del núcleo. Fue allí donde Sauron había usado una vez el fuego primordial de Arda para volcar la mayor parte de su alma en el anillo, completando la forja del anillo único. Y era el único lugar en el mundo donde ese anillo podía ser destruido. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 5 comentario. Votar 2 restantes capítulo 407. Causando caos contemplando la escena apocalíptica que rodeaba el volcán de la perdición, sus cielos densos de ojos vigilantes y patrullas, Aragorn frunció el ceño, con expresión grave. Tras un largo silencio, por fin habló en voz baja. Tenemos que separarnos. Se volvió hacia los demás, su voz firme pero cargada de determinación. 5 personas que se mueven juntas atraerá demasiada atención. Incluso si rompemos los bloqueos exteriores y entramos en la montaña, casi con toda seguridad seremos descubiertos. Por lo tanto, Legolas, Gimli y yo crearemos una distracción. Llamaremos la atención del enemigo y retiraremos sus fuerzas. Frodo y Sam aprovecharán esa oportunidad para entrar en el volcán de la perdición. Legolas asintió sin dudarlo. Los ojos de Gimli ardían con feroz determinación. Aunque todos entendían el peligro, sabían que este plan situaría a Aragorn, Legolas y Gimli directamente en el corazón de fuerzas enemigas abrumadoras, ninguno de ellos vaciló. Ya se habían preparado para luchar hasta la muerte si eso significaba acabar para siempre con el Señor Tenebroso. El espíritu de batalla de Gimli se intensificó mientras reía con aspereza. Lo hemos estado aguantando durante todo este maldito viaje. Ya era hora de partir unas cuantas calaveras. Sin embargo, Frodo sintió que el corazón se le apretaba. Pero eso es demasiado peligroso. Dijo ansioso. Este lugar está lleno de hechiceros y monstruos. Una vez que estés expuesto, Aragorn sonrió suavemente y puso una mano tranquilizadora en el hombro de Frodo. No te preocupes por nosotros, dijo con calma. Legolas y yo podemos usar desplazamiento ilusorio y teletransportación a corto alcance. La fuerza de combate de Gimli por sí sola es suficiente para atraer el caos allá donde va. Y si las cosas realmente se ponen graves, todavía llevamos la llave. Podemos retirarnos. Entonces su tono se suavizó, su mirada se agudizó con preocupación. El mayor peligro está contigo y con Sam. No manejas magia. Cuanto más te acercas a la grieta volcánica, más fuerte se vuelve el poder oscuro. Las patrullas están por todas partes. Un paso en falso y te capturarán. Aragorn estudió a Frodo detenidamente. Incluso bajo el grotesco disfraz de semiorco, la palidez de Frodo era inconfundible. Frodo, ¿puedes aguantarlo todavía? Aunque el propio Sauron estaba ausente, el anillo había sido forjado aquí. El volcán del Monte del Destino estaba ligado a él. Cuanto más se acercaba, más pesada se volvía su presencia opresiva. Incluso sellado dentro de su contenedor, el aura del anillo se hacía más fuerte por hora. Y Frodo, su portador, sentía esa presión constantemente, carcomiendo su mente y su espíritu. Su rostro estaba pálido, su postura tensa, su cuerpo y alma desgastados. Estoy bien, dijo Frodo en voz baja, forzando una sonrisa. No te preocupes por mí. Los demás no podían decir nada. Sabían la verdad. Solo los hobbits poseían una resistencia inusual a la corrupción del anillo. La exposición prolongada erosionaría cualquiera de ellos, pero Frodo lo soportaba solo. Incluso Sam quería compartir la carga, pero Frodo se negó. No permitiría que Sam sufriera el mismo tormento a menos que realmente alcanzara su límite. Una vez tomada la decisión, Aragorn alzó su varita. Hay innumerables patrullas, dijo. Trapos, trolls, orcos en el suelo. Vampiros, cuervos carroñeros y espíritus montando bestias cañadas en el aire. Te haré una ilusión, una que te mezcle con el entorno. Se detuvo, con voz grave. Pero no es una verdadera invisibilidad. Debes moverte con cuidado. Continuó, advirtiéndoles claramente. Las criaturas con sentidos agudos, especialmente los guanos, aún pueden olerte. Y el ojo de Sauron, encaramado en la torre oscura, puede ver completamente a través de las ilusiones. Si entras en su mirada directa, ningún hechizo te ocultará. Con eso, Aragorn solo podía esperar que el destino les favoreciera. La empresa se separó.
Aragorn, Legolas y Gimli se desplazaron al otro lado del volcán, creando deliberadamente caos, atrayendo patrullas, alarmas y atención, incluso el propio ojo, lejos del camino verdadero. Mientras se preparaban para marcharse, Frodo recordó de repente algo. Metió la mano en su mochila y sacó 2 pequeños frascos dorados, entregándole uno a Aragorn. Esto es, los ojos de Aragorn se abrieron de par en par. ¿Un elixir de bendiciones? Frodo asintió, un poco tímido. Era un regalo de cumpleaños del tío Bilbo. El Sais dijo que trae buena fortuna. El tío Bilbo también me dio el suyo. Y ya se me había olvidado antes. Pero ahora, espero que te ayude. Aragorn rió suavemente, alivio y gratitud cruzando su rostro. Esto es realmente un regalo en el momento perfecto. Un elixir de bendiciones increíblemente raro, solo un maestro fabricante de pociones podría preparar uno. Con esto, nuestras probabilidades mejoran mucho. 2 frascos. Cada uno duró 24 horas. Un frasco de Felix Felicis se dividía a partes iguales entre Frodo y Sam. Su misión era la más crítica de todas, así que cada uno bebió medio frasco, ganando 12 horas de extraordinaria fortuna. El frasco restante se repartió entre Aragorn, Legolas y Gimli, cada uno recibiendo 8 horas de buena fortuna, suficiente para enredarse con fuerzas enemigas, causar caos y desviar toda la atención de Mordor del verdadero camino. En cuanto a la miserable criatura que les había guiado hasta ahora, naturalmente no tenía derecho a compartir una poción tan preciosa. Cuando llegaron al pie del volcán de la perdición, su utilidad se había reducido casi a nada. En medio de sus aterrorizadas súplicas de misericordia, Aragorn no mostró vacilación. Lanzó un encantamiento de petrificación, congelando al Gollum en su lugar, luego le aplicó un hechizo de desilusión, ocultando su piel. Finalmente, lo arrastró bajo una enorme roca en una grieta apartada, ocultándolo a la vista. Una vez que la magia se desvanecía, la criatura recuperaba su libertad. Si podría sobrevivir en Mordor después dependería enteramente de su propia suerte y habilidades. Aragorn y los demás eran muy conscientes de la obsesión de la criatura con el anillo. Ahora que estaban tan cerca del volcán de la perdición, no podían permitirse cargar con una carga tan volátil más allá. No lo habían matado, solo lo habían inmovilizado y escondido, lo cual, considerando que una vez intentó atraerlos a la guarida de un gigante para ser devorados, ya era un acto de misericordia. Tras encargarse de la criatura, Frodo y Sam se pusieron sus capas de invisibilidad y, confiando en la fortuna concedida por el elixir de bendición, se dirigieron silenciosamente hacia una sección del bloqueo donde las defensas eran más débiles. Para entonces, los efectos de la poción multijugos habían desaparecido y habían vuelto a sus verdaderas formas Hobbit. Su baja estatura y apariencia discreta los hacían aún más difíciles de detectar bajo las capas. El hedor desagradable que antes se había notado se había desvanecido hacía tiempo, afortunadamente, ya que tal olor habría llamado la atención inmediata en este lugar. Las capas que llevaban no eran de la reliquia de la muerte, pero seguían siendo de excelente calidad, muy superiores a la mayoría de las capas que se encuentran en el mundo exterior. Aunque carecían de encantamientos permanentes, proporcionaban un ocultamiento fiable, y los pequeños cuerpos de los hobbits les permitían permanecer completamente ocultos. Mientras Frodo y Sam esperaban, Aragorn, Legolas y Gimli seguían consumiendo poción multijugos para mantener sus disfraces de semiorcos. Usando teletransportación ilusoria, cruzaron al lado opuesto del volcán de la perdición e infiltraron el campamento principal de los orcos. Aprovechando la tensión de larga duración entre orcos y hombres bestia, Aragorn y Legolas lanzaron silenciosamente hechizos disruptivos y deslizaron pociones que alteran la mente en sus reservas de comida. La paranoia y la agresividad se extendieron rápidamente entre las filas. Pronto estallaron los enfrentamientos. En medio del caos, Gimli, aún disfrazado de orco, se lanzó de cabeza a la lucha, su hacha subiendo y bajando mientras decapitaba a varios orcos, avivando aún más el conflicto. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 408. Entrando en el volcán, los hombres bestia, creados por la manipulación de Saruman de linajes mixtos de humanos y bestias, habían superado la debilidad común de las bestias ordinarias, su miedo a la luz solar. Poseían físicos más grandes, mayor fuerza y cuerpos mucho más estables. Por ello, despreciaban abiertamente a los orcos, viéndolos como creaciones toscas y defectuosas. Sin embargo, los orcos se creían los verdaderos herederos del antiguo señor tenebroso Morgoth. Habían seguido a Sauron mucho más tiempo, existían en números mucho mayores y se consideraban los legítimos amos de Mordor.
Naturalmente, resentían a los hombres bestia que ahora parecían eclipsarles. Las tensiones entre ambas facciones habían existido durante mucho tiempo. Ahora, con Aragorn, Legolas y Gimli avivando secretamente las llamas, el conflicto estalló en una matanza total. La lucha escaló rápidamente. Los líderes orcos y bestia cayeron uno tras otro, y el caos se extendió como pólvora alrededor del volcán de la perdición. Las armas chocaron, se derramó sangre y el rugido de la batalla resonó por las laderas ennegrecidas. Aragorn y sus compañeros, atrapados en medio del caos, llevaron sutilmente la violencia aún más lejos, atacando objetivos clave, sembrando confusión y asegurándose de que el derramamiento de sangre no pudiera detenerse fácilmente. La enorme perturbación atrajo la atención de casi todos en Mordor, incluido el gran ojo de Sauron en la cima de la Torre Oscura. Ocultos bajo sus capas de invisibilidad, Frodo y Sam observaban desde detrás de un montón de piedra destrozada cómo orcos y hombres bestias se masacraban a lo lejos. El bloqueo, antes apretado alrededor de la montaña, se había derrumbado silenciosamente. Ahora, susurró Frodo. Aprovechando el momento, los dos hobbits se escabulleron, rodeando el campo de batalla y comenzando su cuidadosa ascensión a la montaña. Eligieron los caminos más ocultos, moviéndose despacio y deliberadamente para evitar patrullas. Ya fuera por suerte o por destino, no encontraron enemigos durante un largo tramo, hasta que casi chocaron con un enorme lobo. Era mucho más grande que los wargs que habían visto antes, sus ojos brillaban con una inteligencia siniestra, su cuerpo envuelto en una densa energía negra. Frodo y Sam se quedaron paralizados, apenas atreviéndose a respirar. El lobo olfateó el aire con desconfianza, su mirada barriendo las rocas. Justo cuando sus corazones amenazaban con detenerse, el viento cambió, trayendo el agudo hedor a azufre de un arroyo de lava cercano. El olor claramente irritaba a la criatura y, con un gruñido bajo, saltó lejos. Solo entonces Frodo y Sam se atrevieron a moverse de nuevo, sus cuerpos rígidos de miedo. A partir de ese momento, se volvieron aún más cautelosos, esquivando patrullas de lobos, evitando las sombras de murciélagos gigantes y aves carroñeras, y escondiéndose cada vez que el ojo de Sauron cruzaba la ladera de la montaña. Más de una vez, se vieron obligados a refugiarse en grietas estrechas para escapar de su mirada. Fue un viaje de tensión constante. Finalmente, la fortuna, o quizá el poder persistente del elixir de bendición, les favoreció. La grieta en la que se escondieron resultó ser la entrada a un antiguo túnel de lava. Antes había fluido roca fundida aquí, pero tras recientes convulsiones, el pasaje se había enfriado, formando un corredor natural hacia el corazón de la montaña. La entrada era estrecha, solo los pequeños cuerpos de Frodo y Sam podían colarse, pero más profundo, el túnel se ensanchaba, permitiéndoles caminar lado a lado. Comparado con la vigilancia mortal de fuera, el túnel se sentía casi seguro. Frodo sacó el frasco de la luz estelar, y la luz de Erendil iluminó suavemente la caverna mientras avanzaban juntos. El túnel se retorció y cambió constantemente, a veces lo bastante vasto para albergar un ejército, a veces tan estrecho que tenían que arañar hacia arriba por piedra casi vertical, usando dagas y dedos hasta que las manos sangraban. En un momento llegaron a una bifurcación en el camino. Un solo error de giro podría condenarlo todo. Guiado por el instinto, y quizá por el destino, Frodo eligió un camino y continuó adelante. Ya no podían percibir claramente la dirección, pero sentían que subían más alto. Eso por sí solo les daba esperanza. En lo profundo de la montaña, Frodo y Sam continuaron su silenciosa subida. Fuera, Aragorn, Legolas y Gimli permanecían atrapados en el caos en la base de la montaña, atrayendo todas las miradas y espadas hacia ellos. No tenían forma de saber el progreso de Frodo, solo la fe de que el plan tendría éxito. Los lugartenientes del Sauron habían comenzado a sofocar los disturbios. Aragorn y sus dos compañeros fueron finalmente descubiertos por los Nazgûl y sus jinetes malhechores. Aunque la poción multijugos podía alterar su apariencia exterior, engañando a la vista común e incluso a la mayoría de la magia, no podía ocultar la esencia de sus almas. Así como Bilbo, al llevar el anillo único, podía percibir a los seres del mundo invisible como formas pálidas y radiantes, mientras que las criaturas de oscuridad aparecían como sombras, los espectros del anillo poseían una visión similar. Como espectros atados al mundo invisible, podían ver más allá de la carne y disfrazarse, percibiendo la verdadera naturaleza que había debajo. Así, incluso ocultos entre los orcos, Aragorn, Legolas y Gimli destacaban de forma marcada.
Legolas, en particular, como elfo de linaje ancestral, brillaba con una luz interior inconfundible, como estrellas ardiendo en las profundidades de la noche. «¡Capturadlos!», gritó el Nazgûl del Anillo en lengua negra, su voz resonando por el campo de batalla mientras señalaba hacia las tres figuras abajo. Con su tapadera descubierta, Aragorn ya no se contuvo. Alzó la varita y lanzó un hechizo de explosión atronadora, apartando instantáneamente a los orcos y hombres bestia que lo rodeaban. Legolas sacó su arco largo encantado de su bolsa espacial y lanzó una rápida andanada de flechas radiantes hacia el cielo. Aunque los propios Nazgûl desviaban los fustes, los verdaderos objetivos de Legolas eran las bestias malignas bajo ellos. Varios fueron golpeados limpiamente, chillando mientras caían en espiral y se estrellaban contra la tierra. Gimli carecía de su magia, pero no de su ferocidad. Rugiendo, cargó hacia adelante con su hacha, cortando a los enemigos más cercanos y sembrando el caos entre sus filas. La perturbación atrajo inmediatamente toda la atención del ojo de Sauron en lo alto de la torre. Su mirada se fijó en los tres con fría furia, dando la orden de capturarlos a toda costa. En respuesta, espectros del anillo, hombres lobo, vampiros, trolls y orcos de élite avanzaron en una marea implacable. Al mismo tiempo, el ojo, percibiendo que ninguno de los tres llevaba la presencia del anillo, barrió frenéticamente las laderas del volcán, buscando a Frodo y Sam. Los cielos se oscurecieron mientras murciélagos gigantes, viles cuervos y horrores alados inundaban el aire, mientras decenas de miles de lobos y criaturas monstruosas recorrían el suelo bajo sus pies. Sauron, atrapado en la batalla en su verdadera forma, recibió la noticia de inmediato y se sumió en una furia absoluta. ¿Crees que puedes destruir mi anillo? Sigue soñando. Su mirada carmesí ardía mientras su poder se descontrolaba violentamente. Aunque tenga que destruirlo todo, no dejaré que tengas éxito. Un aura aterradora de aniquilación estalló de él, sacudiendo cielo y tierra por igual mientras lava fundida rugía desde las profundidades. El rostro de Gandalf se descoloró. No es bueno, dijo con gravedad. Va a destruirse a sí mismo, y a todo lo que llegue con él. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 409. 409 Sauron, al percibir que los Nazgûl y sus sirvientes malvados se reunían bajo las laderas del Monte del Destino, y al darse cuenta de que el portador del anillo no estaba por ningún lado, probablemente ya había entrado en el volcán, perdió finalmente toda razón. El anillo único era inseparable de su existencia. Una vez destruido, sería aniquilado por completo. Llevado a la locura, Sauron ya no se preocupaba por el coste. Para escapar de su situación, estaba dispuesto a sufrir graves daños en su esencia, abriéndose paso a través de la barrera de luz dorada mediante pura destrucción. Su cuerpo se expandió violentamente. Grietas se extendieron por su oscura forma física, irradiando un aura de aniquilación absoluta. En el instante siguiente, como un volcán que entra en erupción desde dentro, un poder oscuro y aterrador explotó hacia afuera. Su cuerpo condensado se desplomó, disolviéndose en un infierno furioso de ruinas. Al mismo tiempo, el magma fundido que había estado largamente suprimido bajo la tierra fue arrastrado hacia arriba por su poder, estallando a través de enormes fisuras en el suelo. La tierra fue destrozada. Las montañas temblaron, la tierra se partió y vastas regiones se redujeron a un páramo quemado. Las ondas expansivas llegaron a Oxmeade. Distritos enteros fueron arrasados. Afortunadamente, más de 10.000 magos unieron fuerzas para erigir barreras de emergencia y hechizos de evacuación, evitando la aniquilación total. Aún así, se perdieron innumerables vidas. El castillo de Hogwarts perduró. Runas antiguas talladas en cada piedra brillaban con luz mientras las protecciones defensivas del castillo se activaban por completo. Aunque la estructura resistía, estudiantes y profesores en su interior sintieron cómo el mundo temblaba violentamente, como si el propio castillo pudiera derrumbarse en cualquier momento. En el centro del campo de batalla, en un radio de 1000 metros, el suelo fue aniquilado por la erupción autodestructiva de Sauron. Un cráter de 1000 metros de profundidad fue excavado en la tierra, llenándose rápidamente de lava fundida y transformando la tierra en un mar de fuego carmesí. El escudo de luz dorada se hizo añicos. Su vínculo con la tierra se rompió. Silas fue golpeado de frente. Su rostro se descolorió, su cuerpo se tambaleó y su espíritu casi se derrumbó. Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel se pusieron pálidos. Si no hubieran, en el último momento, vertido toda su fuerza en contener la explosión, restringiendo su alcance a 1000 metros, Hogwarts habría sido borrado. Aún así, las tierras circundantes durante cientos de millas quedaron reducidas a ruinas sin vida.
Sauron por fin era libre. Pero la libertad tenía un precio. Habiendo recuperado un cuerpo físico apenas ahora, lo perdió una vez más. Su poder se vio severamente disminuido, dejando solo una forma retorcida y espectral envuelta en llamas y sombras. El fantasma fulminó con odio sin límites a quienes le habían despojado de su piel. Luego, como un meteorito ardiente, huyó hacia Mordor. Mientras pudiera llegar al Monte del Destino, mientras el anillo siguiera existiendo y podía recuperarse. Sigue soñando. Ignorando sus propias heridas catastróficas, Silas se transformó de nuevo, su cuerpo explotando en una masa colosal de humo negro. Como una nube de tormenta que tapa el cielo, persiguió a Sauron sin descanso. En su forma de Obscurus, llevado más allá de todos los límites, Silas incluso empleó la teletransportación ilusoria. La nube negra cruzó el cielo, teletransportándose repetidamente, acortando rápidamente la distancia. Se expandió violentamente, formando una masa que cubría el cielo, abriendo una mandíbula colosal y engullendo la forma fantasma de Sauron. Auge, un choque catastrófico estalló en el cielo. Humo negro y fuego infernal chocaban sin cesar. El humo devoró la llama. La llama consumió el humo. Sin embargo, el poder de Sauron, incluso en su estado arruinado, era abrumador. Tras medio día de batalla, la otrora vastiforma Obscurus de Silas, que originalmente abarcaba 1000 metros, se redujo a un mero suspiro de apenas 1 metro de altura. Incapaz de sostenerlo más, Silas volvió a su forma humana y cayó impotente hacia la tierra. Sauron se lanzó para rematarle. Pero los cielos se partieron. Un enorme rayo cayó al suelo, deteniendo a Sauron en plena carga. El Thunderbird descendió como un trueno viviente, atrapando a Silas en su lomo. Silas yacía inmóvil, el rostro pálido como la muerte, la sangre brotando de las comisuras de su boca. Fisuras negras, parecidas a maldiciones, se arrastraban por su cuerpo, corroyendo sin descanso la carne y el espíritu. Esta fue la lesión más grave que había sufrido en su vida. Solo la naturaleza regenerativa del Obscurus le había mantenido con vida. Y había merecido la pena. Había retrasado a Sauron. Gandalf, Elrond, Galadriel y Glorfindel llegaron en ese momento, rodeando a Sauron una vez más y cortando su escape hacia Mordor. Silas consumió una poción de inmortalidad, cuya inmensa fuerza vital inundó su cuerpo destrozado. La carne se regeneraba, la fuerza recuperaba y se obligaba a volver a la batalla. Monte del Destino. Cerca del borde del cráter, Frodo y Sam emergieron de una fisura en la roca volcánica. Frodo avanzó tambaleándose, pálido como la muerte, con el rostro sonrojado de forma antinatural por el calor. Sus labios estaban agrietados, sus ojos desenfocados. Agarrándose el pecho, susurró con voz ronca. Debo, y una oleada repentina de pánico invadió la mente de Frodo. La misión, ya estaba terminado. No, ese pensamiento por sí solo casi le destroza. Al mismo tiempo, el espacio personal dentro de la bolsa espacial que contenía el anillo único, como si percibiera un peligro inminente, comenzó a reaccionar violentamente. Una presión mental aterradora estalló desde dentro, acompañada de un poderoso e irresistible tirón. El anillo estaba luchando. Esa presión invisible presionaba sobre Frodo como una montaña. Cada paso se volvía insoportablemente pesado, como si su cuerpo se hundiera en roca fundida. Los susurros incesantes y la tentación carcomían su conciencia, erosionando sin descanso sus ya frágiles defensas mentales. Su agotamiento se extendió desde el alma hacia afuera, drenando toda su fuerza. En el interminable túnel de lava, bajo la presión aplastante y el calor abrasador, Frodo finalmente se dio cuenta, ya no podía soportar más. Aprovechando el último momento en que su mente permanecía clara, Frodo sacó la bolsa espacial de su costado y se la puso en las manos de Sam. Sam, no te preocupes por mí, dijo con voz ronca. Tienes que seguir. Debes terminarlo, destruirlo, en mi lugar. Los ojos de Sam se abrieron horrorizados. No dudó. En vez de coger la bolsa y marcharse, Sam subió a Frodo a su espalda sin decir palabra y siguió adelante con todas sus fuerzas, paso a paso agonizante, arrastrándose por el túnel de lava. No te voy a dejar, dijo Sam con firmeza. Ahora no. Nunca. Por pura voluntad, y quizá por un milagro, los dos finalmente llegaron al final del túnel de lava y emergieron en el cráter apocalíptico. El aire fresco, escaso y abrasador como era, permitió a Frodo recuperar una pizca de fuerza. Ahora estaban cerca. Muy cerca. Al frente se encontraba su destino, la grieta de la perdición, el lugar donde Sauron forjó una vez el anillo único. Un río natural de lava fluía hacia la grieta, brillando como una cicatriz ardiente tallada en el mundo.
Debido a la ubicación del cráter, la temperatura aquí era insoportable. El suelo bajo sus pies descalzos irradiaba un calor abrasador, obligándoles a apretar los dientes con cada paso. Humo denso, ceniza volcánica y rocas destrozadas brotaban continuamente de la boca del volcán, envolviendo todo en una neblina asfixiante. De vez en cuando, los escombros caían desde arriba. Quizá debido a estas condiciones, no había criaturas oscuras patrullando cerca. Aún así, Frodo y Sam no relajaron la guardia. Una vez más se ajustaron las capas de invisibilidad y avanzaron con extrema cautela. Por fin, la grieta de la perdición apareció a plena vista. Era una grieta colosal en el corazón del volcán, un vasto abismo dentado que partía la tierra, desde donde rugían llamas hacia arriba y oleadas de calor abrasador brotaban sin fin. Puedes apoyarme y leer capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 6 comentario. Votar 2 restantes capítulo 410. La calamidad final. Ambos se acercaron con cautela a la grieta, desafiando las olas de calor abrasador al entrar. En el camino, no encontraron sirvientes de Mordor, lo que les trajo cierto alivio a ambos. Dentro de la grieta, la oscuridad y el calor se entrelazaban. El aire era asfixiante, la temperatura insoportablemente alta, presionándoles desde todos lados. Frodo y Sam sacaron rápidamente pociones resistentes al fuego de sus bolsas espaciales y las bebieron de un trago. Solo entonces el calor opresivo se alivió un poco. Incluso la luz que Frodo usaba para iluminar el camino, extraída de Erendil, había cambiado. Su resplandor se volvió pálido y blanco helado, frío a la vista e incapaz de iluminar realmente el entorno. De vez en cuando, un violento rayo carmesí se elevaba desde lo profundo de la grieta, subiendo brevemente antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Al mismo tiempo, un zumbido y retumbo constantes resonaba desde abajo, como si vastas máquinas chirriaran sin descanso en las profundidades. Lava fundida y llamas furiosas estallaron por la fisura bajo sus pies, esparciendo luz ardiente en todas direcciones. Se convirtió en la única fuente de iluminación en este lugar maldito. Cuando por fin llegaron al final del camino, ambos hobbits sintieron una oleada de emoción. «Esto es. Por fin lo hemos conseguido», exclamó Sam, su rostro agotado iluminándose en una sonrisa radiante. Frodo instó con entusiasmo: «Saca el anillo y tíralo directamente a la lava. Entonces nuestra misión estará cumplida». «Muy bien», respondió Frodo, logrando esbozar una leve sonrisa. Por fin, la carga que llevaba parecía aliviarse, como si la mitad del peso aplastante sobre su alma se hubiera levantado. Pero justo cuando estaba a punto de recuperar el anillo de su almacenamiento espacial, un escalofrío repentino le recorrió, como si le arrastraran desde un horno en llamas hacia lo más profundo del invierno. Su cuerpo se tensó al instante. Frodo desenvainó su espada con púas y se giró. Detrás de Sam estaba una figura oscura vestida con túnicas negras. Sus ojos ardían con una luz roja maligna, ardiendo como el fuego del infierno en la oscuridad. Un espectro del anillo. Una mano negra como la tinta descansaba firmemente sobre el hombro de Sam. En la otra mano, la criatura sostenía una hoja morgul, el filo frío presionando la garganta de Sam, manteniéndolo rehén. Antes de que Frodo pudiera reaccionar, con los pensamientos consumidos por el miedo hacia Sam, una presencia escalofriante surgió detrás de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Frodo. Se giró bruscamente y lanzó su espada hacia atrás. Estruendo. Una fuerza tremenda golpeó la hoja, derribándola de su mano. El arma salió volando de su mano y cayó al suelo con un ruido. Al instante siguiente, una mano fría y negra agarró a Frodo por el cuello y lo levantó en el aire. Otro nazgrillo del anillo. Sus ojos brillaban con una luz roja malévola mientras miraba fríamente al hobbit que luchaba. Con voz ronca y áspera, exigió: «Mediano, ¿dónde está el anillo? Entrégalo». Frodo sintió un agarre helado apretarse alrededor de su cuello. Por mucho que luchara, no podía liberarse. El aura aterradora del espectro del anillo lo aplastó, asfixiando su respiración e inundando su corazón de miedo. Se obligó a resistir el terror, aferrándose desesperadamente a su compostura. Yo, Frodo jadeó. «Si liberas, nosotros, puedo, te lo doy». «Y Frodo. No puedes dárselo», gritó Sam. Antes de que Frodo pudiera responder, el espectro del anillo que sujetaba a Sam apretó su agarre. Garras afiladas se clavaron en el hombro de Sam, desgarrando carne. Sam gritó de dolor, la sangre empapando su ropa mientras caía de rodillas. Temblando violentamente, Sam se arrodilló a medias en el suelo. Abrió la boca como para llamar a Frodo, pero no salió ningún sonido.
Entrega el anillo, gruñó de nuevo el espectro del anillo. De lo contrario, tú y tus compañeros moriréis. Al ver la agonía de Sam, el corazón de Frodo se retorció en pánico. Mientras no hagas daño a mis compañeros, dijo Frodo con urgencia, estoy dispuesto a entregar el anillo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una bolsa espacial. El anillo está aquí dentro, tómalo. Justo cuando el espectro del anillo extendió la mano, Frodo lanzó de repente la bolsa espacial a un lado. El movimiento inesperado pilló a la criatura completamente desprevenida. Instintivamente, giró la cabeza hacia la bolsa lanzada. Ese instante fue todo lo que Frodo necesitó. En un instante, sacó una daga de otra bolsa y la clavó directamente en la cabeza del espectro del anillo. En el momento en que la daga le atravesó el cráneo, la criatura soltó un grito agudo y agonizante. Su agarre se aflojó y Frodo cayó pesadamente al suelo. El cuerpo del espectro del anillo se retorció violentamente, deformándose y retorciéndose antes de romperse en la nada y disolverse en el aire. Al mismo tiempo, Sam soportó el dolor y aprovechó la oportunidad. Sacando su propia daga, la clavó en la parte trasera del segundo nazgrillo del anillo. Arrogante e imprevenida, la criatura nunca esperó resistencia de un simple mediano, y mucho menos de alguien que empuñara una espada capaz de destruirla. El segundo Nazgûl del anillo gritó una vez antes de desplomarse y desaparecer, igual que el primero. Con ambos enemigos destruidos, Frodo y Sam finalmente soltaron un suspiro que no sabían que estaban conteniendo. Frodo se apresuró al lado de Sam y examinó la herida en su hombro. Sam, ¿cómo estás? La cara de Sam estaba pálida, pero aún así logró negar con la cabeza. No te preocupes por mí, Frodo, dijo débilmente. Rápido, lanza el anillo y destrúyelo. Comprendiendo la urgencia y viendo que la herida de Sam no era mortal de inmediato, Frodo asintió. Metió la mano en su abrigo y sacó otra bolsa espacial. Solo entonces la verdad se hizo clara. Frodo llevaba dos bolsas espaciales. Uno sostenía el anillo único. El otro no contenía nada más que comida y agua. Momentos antes, Frodo había tirado a un lado una bolsa espacial que llamó la atención de los espectros del anillo. Era simplemente uno de sus recipientes de comida. Ahora, Frodo metió la mano en su almacenamiento del sistema y sacó una pequeña caja plateada. La abrió. El veneno que una vez lo selló, extraído de una serpiente monstruosa, hacía tiempo que se había secado y desvanecido, revelando lo que había en su interior. El anillo único. En el instante en que se abrió la caja, el anillo liberó su voluntad. Su poder seductor se expandió hacia afuera, alcanzando su punto máximo en una sola y abrumadora ola. La expresión de Frodo vaciló. Sus ojos se desenfocaron, nublados de fascinación mientras permanecía allí, paralizado, luchando en silencio contra la tentación. Al ver esto, el corazón de Sam se le subió a la garganta. Frodo. Frodo. Gritó ansioso. ¿Estás bien? El sonido de la voz de Sam cortó la neblina. Frodo se sobresaltó, sus ojos se aclararon mientras volvía en sí. Bajó la mirada hacia el anillo en su mano, luego miró el rostro afligido de su compañero. Tras un momento, negó con firmeza con la cabeza. No te preocupes por mí, Sam, dijo Frodo en voz baja. No me voy a dejar tentar. Lo destruiré. Con eso, apretó el anillo, se levantó de nuevo y caminó hacia el borde de la grieta de la desgracia. Al mismo tiempo, cuando la presencia del anillo estalló sin restricciones, la mirada nefasta de Sauron, el ojo en lo alto de su torre, se dirigió instantáneamente hacia la grieta. Pero ya era demasiado tarde. La verdadera forma de Sauron seguía atada en el oeste, y solo el ojo era incapaz de intervenir. Aterrorizado, derramó su voluntad hacia afuera, ordenando a todas las criaturas oscuras cercanas al volcán de la perdición que cargaran hacia la grieta a cualquier precio, para detener la destrucción del mundo del Señor Tenebroso. Muy al oeste, Sauron, acorralado por Gandalf y sus aliados, cayó en un frenesí total. Sin importarle las consecuencias, comenzó a quemar su propio poder de forma imprudente, desesperado por regresar y evitar la destrucción del anillo. Dentro del volcán de la perdición, decenas de miles de criaturas oscuras avanzaron en una marea negra, inundando el cráter. Al borde de la grieta, Frodo se detuvo. Miró hacia abajo la lava agitada y las llamas subterráneas rugientes abajo. Luego volvió a mirar el anillo en su mano. Latía con una tentación maníaca, irradiando una voluntad que arañaba su corazón. Por un breve instante, sus ojos reflejaron conflicto, deseo, codicia, vacilación y dolor lucharon dentro de él. Pero al final, la mirada de Frodo se endureció. La determinación sustituyó a la duda. Abrió la mano y giró suavemente la palma. El anillo se escapó.
Cayendo de su agarre, el anillo único se sumergió directamente en la lava fundida debajo. Lee hasta 20 capítulos antes @kexmilling818p @reon. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.